Esta tarde le agradezco a Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y experto en seguridad nacional, que esté con nosotros en Mega Noticias. Jonathan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Mega Noticias. Estoy aquí sacando los datos de lo que ocurrió este fin de semana en México, 201 homicidios, de acuerdo con el reporte que emite todas las mañanas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El viernes se registraron 74 asesinatos, el sábado 70, ayer 57. Hubo casos emblemáticos: el asesinato de un extranjero canadiense en la carretera Cancún-Playa del Carmen, un triple feminicidio en Oaxaca, en Aguililla, en Michoacán, después de los hechos violentos que hubo la semana pasada, donde mataron al presidente municipal y a su asesor. Ya a su asesor siguen ocurriendo hechos de violencia. En Sonora, 28 cuerpos encontrados en distintos municipios de fosas clandestinas, un niño de 3 años, una niña de 3 años, un niño de 2 años en San Luis Río Colorado y Obregón, heridos de bala después de que fueron víctimas sus familias de ataques por parte del crimen organizado. Un adolescente de 14 años en el municipio de Empalme, en Sonora. En fin, en todas las coordenadas del país, hechos de violencia este fin de semana, y parece que esto no para con nada, Jonathan. Sí, Juan Carlos, lamentablemente estamos presenciando, por supuesto, el incremento también de los homicidios dolosos, como ya lo acabas de mencionar, y también lamentablemente estos acontecimientos distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana, que no nos hablan más que de, por supuesto, de la acción que están teniendo las bandas criminales, las organizaciones del crimen organizado en el territorio nacional, que ya mucho se ha mencionado de la falta de ejercicio de Estado de Derecho territorial, por así decirlo, por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y por supuesto también las disputas entre bandas del crimen organizado, pero también de un hecho muy peculiar, que es lo que genera y alimenta la violencia, que es la impunidad generada por los pactos político-criminales, que sobre todo, permíteme comentarlo, suceden a nivel local. Y eso es lo que estamos viendo, sobre todo, que está generando, por supuesto, una alza en los homicidios dolosos en nuestro país en diferentes puntos, muy locales, en comunidades rurales. Sobre todo esas características que comparten muchas de esas localidades suelen ser comunidades rurales donde prolifera la pobreza, en donde el caudillismo político también está vinculado, por supuesto, con las bandas criminales, y diferentes factores y variables que están influyendo en que se estén presentando continuamente. Y también, por otro lado, tenemos el actuar de las autoridades, sobre todo las fuerzas de seguridad, que, como bien lo acabas de mencionar, este fin de semana tuvieron un actuar contundente en contra del crimen organizado, aprendiendo a varios líderes. También eso ha sido parte de la respuesta de las organizaciones criminales, que se han hecho, digamos, sentir frente a esas adversidades que están enfrentando por parte del actuar de la autoridad. Tanto en Aguililla, Michoacán, el asesinato del alcalde también responde, por supuesto, al despliegue que aproximadamente desde hace un mes ha desplegado la Guardia Nacional, Sedena y la Marina. Por ejemplo, ahora en Colima, con la aprehensión de uno de los líderes en las cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, la captura, justamente se refiere, Jonathan, la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, Aldrin Jarquín. Es el capturado. Podemos pensar que nuevamente el gobierno federal, como fue en el sexenio de Peña Nieto, comenzará a atrapar cabezas, porque es lo que ocurría en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, atrapar cabezas, aunque eso no solucionó el problema de fondo, pero cuando menos era noticia el hecho de que atraparan cabezas del crimen organizado. Este gobierno, esta administración, ¿ya va entonces por las cabezas? Pues eso parece ser, precisamente después de que incluso el propio gobierno federal, desde su inicio de esta administración, había declarado que no iba a ser la estrategia que iba a seguir o a continuar de los anteriores gobiernos. La realidad es que las presiones por parte de las autoridades de Estados Unidos han sido muy importantes y han ido también poniendo, digamos, sobre la mesa el capturar a cabecillas del crimen organizado, y no solamente digamos, hacer operativos o despliegues, o no solamente incluir la perspectiva de atender las raíces sociales y económicas
que alimentan el crimen organizado. Entonces, tenemos que a raíz del relanzamiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que ahora se conoce como Entendimiento Bicentenario, sí se puso sobre la mesa la aprehensión de líderes y cabecillas de las organizaciones criminales. Y algo muy importante es mencionar que para Estados Unidos, en donde ha ido ejerciendo mayor presión a las autoridades mexicanas, es en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y especialmente la plaza de Manzanillo, Colima. El puerto es un puerto estratégico, no solamente por la entrada de drogas, sino también porque es ahí, en ese punto, en donde más fentanilo, sustancias precursoras químicas, como se le denominan, que están alimentando e inundando desafortunadamente el mercado de drogas en Estados Unidos, que ha sido una droga muy potente y sobre todo que está dañando y que ya es considerada en Estados Unidos no solamente un asunto de salud pública, sino de seguridad nacional. Y por eso, a raíz de estas presiones y negociaciones que ha tenido también México con Estados Unidos, vemos un cambio en la estrategia y sobre todo en la operación y la táctica, en donde ya la unidad de operaciones especiales, por ejemplo de la Marina, lleva a cabo detenciones de cabecillas y de líderes de plaza de las organizaciones criminales, como sucedió ahora con este individuo apodado o alias El Chaparrito, jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. Sí, y bueno, el crimen organizado cada vez es más creativo, entre comillas. Vemos lo que está ocurriendo en el estado de Hidalgo, donde bandas dedicadas al gachicol, al robo de gas LP, y también al huachicol, el robo de gasolina, pues ya no extraen el gas, ya no extraen la gasolina, los combustibles de la superficie, sino que han construido túneles y se han conectado desde el fondo de la tierra para extraer el gachicol, para extraer el huachicol, la gasolina, el gas LP. Es decir, le buscan por todos lados. Es correcto, y esto se debe sobre todo a, vamos a decirlo de esta forma, si bien ya venían generándose este tipo de actividades criminales desde el pasado, algo que ha ido incrementando la complejidad de poder atender este grave problema de seguridad que es el huachicol o el gachicol, es también la diversificación criminal. Las organizaciones criminales no solamente se han diversificado en grupos o han proliferado grupos y células, sino que también estas células han proliferado en sus actividades criminales y diversificado sus ingresos. La pandemia aceleró este proceso de diversificación de actividades ilícitas, de tal forma que estas actividades se volvieron también esenciales en la generación de ingresos económicos, así como también la trata de personas, el tráfico de órganos y otro tipo de actividades vinculadas esencialmente a los seres humanos, y que junto con el gachicol, el huachicol, que a pesar de que el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos por frenarlo, lamentablemente la diversificación de organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio mexicano y en puntos estratégicos, pues también ha hecho que las técnicas y las operaciones de las organizaciones criminales también se vayan diversificando, tratando de encontrar alternativas de cómo seguir operando y haciendo este tipo de actividades que, pues en este caso, el gachicol o el huachicol, pues no solamente atentan contra las empresas dedicadas a estas actividades comerciales, sino que ponen en riesgo a la población, como ya lo vimos en los hechos desafortunados en el pasado, en donde incluso la población que no participa necesariamente en las organizaciones criminales, sino que acude a buscar pues estos insumos de gas o de hidrocarburos, pues se pone en riesgo y también pone en riesgo a sus hijos y sus familias. Entonces estamos viendo también una descomposición que yo denominaría una descomposición derivada de una violencia estructural en nuestro país, y que esto se alimenta con la impunidad, en donde no hay sanciones y castigos a los culpables, no hay sanciones y castigos a quienes también participan de ello, y lo que ya mencionaba hace unos momentos, la colusión de autoridades locales con las organizaciones o las células delictivas, y por supuesto la falta también de elementos y capacidades por parte de las fuerzas del orden para generar carpetas de investigación lo suficientemente robustas que detonen en detenciones y que también terminen con el ciclo de impunidad que estamos viviendo en nuestro país.
Sí, no es nuevo, pero este tipo de situaciones donde hieren a menores de edad, donde matan a adolescentes, pues habla de dos cosas. Primero, el reclutamiento que ha hecho el crimen organizado de adolescentes para distribuir, para vender droga o como sicarios, y que también ahora como los adultos son víctimas de ejecuciones. Esto lo estamos viendo este fin de semana en por lo menos un caso que ocurrió en el estado de Sonora. Y luego también los ataques a familias metidas en problemas con el crimen organizado, pero en donde hay niños y no se detienen los sicarios. Es decir, los sicarios van a cobrar una factura, a cobrar cuentas con quizá un grupo rival o quizá con personas del mismo cártel y que hay diferencias, pero no se detienen aunque haya niños. Hay 2 niños hoy heridos de bala por un enfrentamiento que hubo en San Luis Río Colorado, una niña de 3 y otro niño de 2 años en Ciudad Obregón, Sonora, en donde aparentemente van sicarios a atacar a los adultos que vivían ahí o que estaban ahí en esos sitios y se llevan a los niños, los hieren. Afortunadamente no murieron, pero están heridos de bala con riesgo de haber muerto. Sí, y esto es lo único que nos indica es que precisamente, y así lo quiero decir de claro, que la amenaza principal a la seguridad y a la paz de los mexicanos son los criminales y las organizaciones criminales. Y también en esa parte tenemos que hacer una gran labor en México, porque desafortunadamente creo que existe también una subcultura o una anticultura que favorece este tipo de organizaciones y las pone sobre un pedestal muchas veces ante los medios de comunicación. Y algo que tenemos que tener muy claro es que los criminales no se van a tocar el corazón. Ya no es cierto eso de que antes pues no tocaban a las familias, a los niños, en general a las personas que circulaban en una calle, en una ciudad, en una plaza que controlaban. Hoy en día tenemos mucha claridad desde un punto de vista de seguridad pública, como también de seguridad interior e incluso de seguridad nacional, que las organizaciones criminales no se van a detener para conseguir sus objetivos y sus fines, y que lamentablemente incluso el uso de niños, el reclutamiento de niños para sus actividades ilícitas, ya sea para el halconeo, ya sea también para traficar o distribuir drogas, o incluso en los casos mucho más lamentables y tristes que es el uso de niños sicarios, es una de las verdaderas y mayores tragedias que está viviendo nuestro país y nuestra sociedad, y que es una corresponsabilidad no solo de las autoridades y de los gobiernos, por supuesto en lo que tienen mucho que ver y que tienen que garantizar la seguridad de todos, sino también de la propia sociedad y de las personas, de los individuos que pues al no denunciar y tampoco al no participar con las autoridades para denunciar, ya sea por miedo, por temor, por amenaza, pues terminan alimentando de esto que ya hablábamos, que es el ciclo de impunidad en nuestro país, y que la violencia solamente se va a poder detener con el actuar de las autoridades, por supuesto, pero también de la participación de la sociedad y finalmente de los ciudadanos. Jonathan Maza, experto en seguridad nacional, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti y a todo el auditorio.